Bien. Hola, ¿qué tal, Jazz? Es un gusto que estés aquí, que seas la madrina de nuestra revista, que es Maquinazo. Esta revista que es solo para escritores y pues para los que se quieran sumar. De verdad, te hago este agradecimiento por haber aceptado estar. Y es de verdad un gusto poder entrevistarte después de tanto tiempo que ya nos conocimos en persona, ya nos conocemos a través de la pantalla, he podido ver yo tu trayectoria y sobre todo pues también ya tengo aquí el honor de leer lo que tú escribes y de verdad es un gusto tenerte. Platícanos, ¿cómo estás? Hola Diana, pues yo muy feliz, agradecida. Es un honor también para mí ser la madrina de este gran proyecto que me emociona, voy a perder ahí de vista. Nada, pues feliz por la invitación, de verdad. Muchas gracias por haberme considerado y ya lista para charlar. Mil, pero mil gracias y de verdad amo tu sonrisa, amo tu sencillez. Y para arrancar con esta entrevista, porque yo creo que es algo que me gusta indagar en las personas, es ¿qué fue ese punto detonador o esa experiencia que dijiste, yo me quiero dedicar a las letras? Ese es mi camino, o sea, yo no nací para salvar a un perrito, para abrir un corazón o un cerebro y ver qué hay dentro de él, pero ¿qué fue eso que detonó para que estuvieras en las letras? Bueno, también amaría salvar perritos, pero pues si no, no van por ahí mis habilidades. En realidad, creo que fue algo muy natural en el sentido de que yo no lo había aterrizado y era algo que hacía desde pequeña, ¿no? Mi familia de repente aterrizamos o recordamos y me hacen burla porque dicen que desde chiquita, te estoy hablando de 5 o 6 años, regalaba cartitas, siempre les hacía cartitas, ¿no? Entonces era como ya, no sé, es tan naturalidad que tenía de escribir. Y también guardo en la primaria, eso sí lo tengo presente, lo de tener guardado por ahí, lo voy a buscar. Hacía mis propios libritos, pegaba hojas de cuaderno y hacía, recuerdo que uno era la historia de una brujita que descubría que tenía poderes y otra era una revista justo. Entonces era como ya esta inquietud que yo tenía de comunicar, de contar historias, siempre a través de la ilustración y las letras trataba de, no sé, de entrar en contacto con el mundo, expresar lo que quería y ya fue hasta la prepa. Siempre cuento esta anécdota porque en realidad es lo que me orilló a yo ya enfocarme o direccionarme hacia la literatura. No sabía qué quería estudiar. Sabía que iba a ser por las humanidades, historia quizá, no sé, las humanidades sí era como que algo que me llamaba la atención. Como bien dijiste hace ratito, ni física, ni química, ni matemática. Respeto mucho esas disciplinas, lamentablemente no se me dan, no me llaman mucho la atención, entonces sí era por esta parte más humanística. Y fue mi orientadora la que me dijo, oye, pues yo siempre te veo leyendo y escribiendo ahí, garabateando tus cuadernos, ¿por qué no estudias literatura? Y dije, bueno, me hace sentir. De la nada ella fue como la que me orilló, revisé el programa, me llamó la atención, dije, sí, va. Y bueno, la carrera, la verdad, la utilicé justo para pulir mis habilidades de escritura, de narrativa, y me di cuenta que sí, que lo mío era eso, crear historias. Que siento que la licenciatura, por lo menos en ese programa de la carrera de lengua y literatura, va más enfocada hacia investigadores, la docencia. Son pocos o pocas las que sobrevivimos a la carrera y seguimos queriendo ser autores o autoras, pero bueno, yo sí no solté ese objetivo, sabía que sí quería dedicarme a las letras y bueno, poco a poco pues fue entrar a este mundo, ¿no? De ya la escritura y sobre todo de la escena literaria en México. Ay, qué bonito. Y bueno, yo te platico esto de los perritos, porque yo de chiquita, yo quería ser veterinaria y le decía a mis papás que yo iba a ser Frankenstein y iba a rescatar a todos los perritos muertos y los iba a revivir, ¿no? Me gusta contar mucho esta anécdota, pero sí, o sea, ese era uno de mis sueños, ser veterinaria cuando era chiquita, pero cuando muere mi primer perrito y vivir como esta experiencia me traumó y sí de plano dije, no, creo que yo no nací para esto.
Pero qué fascinante que sí encontraste, porque lamentablemente muchos de nuestros compañeros, muchas personas no saben cómo dirigirse. En algunas pláticas yo también he quedado sobre la radio, muchos me preguntan, ay, pero tú también que eres escritora, platícanos cómo, cuál es tu carrera, etcétera. Y justo aquí me gustaría entrar en esta pregunta y más, Yasmín, porque muchas personas no saben qué camino seguir. ¿Tú, cuál fue tu camino aparte de la carrera que estudiaste? No sé, ¿tomaste algún curso? ¿Leíste algún libro? ¿Escribías todos los días? Cuéntanos, o sea, ese secreto de Yasmín. Claro. Bueno, hablando un poquito nada más, retomando tu comentario, el sueño frustrado, yo quería ser cantante, mi gran sueño era ser cantante, entonces yo escribía canciones, ya después me di cuenta que esas canciones pues podían ser poemas, dije, creo que escribo mejor de lo que canto, entonces me fui por la escritura, pero en realidad sí también nace como de, el escribir en realidad fue porque yo, según estoy hablando de mi adolescencia, escribía canciones, ¿no? Ya después ya me fui hacia más la literatura, pero de ahí empezó también el entrenar un poco la pluma y esta parte de la imaginación, la retórica, etcétera. Eh, bueno, sí, cuando entré a la licenciatura, yo siempre lo he dicho que mi acercamiento a la literatura no ha sido como tan ideal o tan romántico como yo veo que muchos autores y autores sí cuentan de que desde pequeños tenían la gran biblioteca a disposición, o leían mucho. Yo siendo honesta, fue un poco tropezado, muy natural. Sí, de niña recuerdo que mi mamá nos inscribió al club de lectura de la biblioteca, entonces leíamos los libritos y todo, pero, o sea, tampoco en las casas donde yo viví, de mis abuelitos, de mis papás, no había demasiados libros a mi disposición. Entonces ya secundaria, preparatoria, que me llevaba más la atención la lectura, sí mi papá me empezó a comprar libros, ¿no? Pero era poco a poco. Y ya en la universidad yo sí me sentía un poco perdida o, no sé, atrasada con respecto a otros compañeros o compañeras que yo ya veía que ya habían leído los clásicos y, o sea, yo no, la verdad es que yo no, yo leía lo que tenía a la mano, ¿no? De repente, este libro que me había comprado mi papá, este libro que había encontrado en el librero perdido, este que me había llamado la atención, tenía mucho que pulir, tenía la imaginación, las historias se me ocurrían ahí ideas muy creativas, pero también mi redacción no era la mejor. Estoy hablando de cosas tan básicas como la ortografía, la puntuación, entonces la carrera me ayudó mucho a afinar eso, ¿no? Yo recuerdo mis primeros cuentos y sí, la idea es llamativa, pero veo cómo estaba redactada y digo, Dios, qué vergüenza. Entonces, fue entrenarme mucho, fue leer mucho, ya ahora sí con esta biblioteca de la universidad a mi disposición y mi papá, siento que también a raíz de que yo entré a la carrera, él también se enamoró mucho de la lectura, entonces ya empezó a comprar así de que montones de libros y ahora sí ya la casa ya con más ejemplares a mi disposición. Entonces ya leí mucho, me entrené mucho por esa parte, ¿no? Ver cómo utilizaban estas técnicas los autores, las autoras, ver sus ideas, ver sus estilos, me ayudó bastante. Y sí, oportunidad que yo tenía para escribir la tomaba, pequeños ejercicios en la clase, en mi salón, de que recuerdo, por ejemplo, en los primeros días que un chico dijo: "¿Quién quiere hacer un cadáver exquisito?", ¿no? Y así varios como: "No, yo no". Y yo era así como: "Sí, sí", o sea, lo que sea que me ayude a pulir esta parte de la escritura. Talleres, hubo un taller también, creo que yo iba en segundo semestre, como iniciativa de los mismos compañeros ahí de la escuela. El taller creo que duró un año, entonces sí me quedaba más tarde, pero era justo también, tallerear, leer, a otros compañeros que me leyeran, que me dieran opiniones, que me hicieran saber qué era lo que me faltaba, ¿no? Mejorar. Entonces diría que fue eso y el constantemente tratar de mejorar mis historias, a lo mejor no caer tanto en lugares comunes, el utilizar la vida diaria para inspirarme y el seguir puliendo. Entonces lo reduciría a sí leer mucho y los talleres. Yo siento que los talleres te ayudan un montón. De repente no tenemos el tiempo para escribir o no sé, el momento. Los talleres detonan mucho las herramientas, las ideas para que escribas cuentos, ¿no? O sea, en el momento la exigencia te lo pide y te da la oportunidad, porque a veces si lo dejamos como, ay, sí voy a escribir, pasan días, semanas y nunca se da. Entonces, fue mucho leer, obviamente tomar todas las herramientas de temas, autoras y autores que veía, emplearlas en mi escritura y los talleres. Cualquier ejercicio creativo al cual yo pudiera incorporarme para seguir entrenando esa parte, la aprovechaba.
En lo absoluto, ya sí. Yo también comparto eso de que cuando entraba igual yo me sentía como que vivía en una cueva y todos mis compañeritos ya pues ya tenían podríamos decirlo, gallo escribiendo, porque si yo cuando llego a a la carrera, ellos ya, la mayoría, ya tienen más de 25 años, ya es su segunda carrera, ¿no? Ya lo hacen por diversión, por disfrutarla y porque es algo que en verdad deseaban. Y sí tenía muy mala ortografía también, la sigo teniendo, pero sigo practicando todos los días. De eso se trata, de eso se trata. La Ujú, constancia claro, y seguir tomar ahí mejorando. talleres. Ujú. No, pues qué padre esto que nos cuentas, porque de verdad, ojalá que todos los que escuchen y lean esto digan, pues puedo seguir este camino y que se den cuenta que en realidad, como a lo mejor se sientan en esos momentos, pues en algún momento van a crecer. Y sobre todo tuyas, yo sé perfectamente que tú has crecido demasiado y sobre todo en estos últimos años y tú vienes desde abajo en las letras, te ha tocado machetearle, te ha tocado así un duro trabajo. Híjole, también vives bastante lejitos y estarte moviendo, pero a pesar de todo ese esfuerzo, ¿qué ha sido lo que te ha mantenido, que te ha mantenido viva y digas, a mí no me importa lo difícil que sea, yo voy a seguir con mi sueño de ser escritora? Ay, qué pregunta tan difícil, porque, creo que cada vez me cuesta más trabajo como justo mantenerme y decir sí. Yo creo que la necedad se reduce a la necedad y sí esta, pues, esta pasión que tengo por las letras, que aunque a veces, es muy difícil el camino de dedicarse a la escritura creativa en México, y como bien decías, más yo viviendo en la periferia, Estado de México, en concreto Ecatepec, que siempre tenemos como, no sé, esta etiqueta de solo hay delincuencia allá, la gente de allá ni conoce de cultura, ni lee. Incluso yo repaso mis años de universidad, no lo había aterrizado hasta hace poco, y sí de comentarios que a lo mejor para mis compañeras y compañeros eran inofensivos, que decían así con mucha naturalidad. Ahora veo que era como remarcar este paradigma, este estereotipo de, ay, ¿a poco tú conoces este tipo de música? Ay, ¿a poco tú sí escribes? Ay, ¿a poco? O sea, era como el signo que me alejaba, ¿no? De dónde venía. Em, entonces, no sé, creo que sí es mucha necedad y mucha pasión. De alguna forma estas 2 cosas son, las que me mantienen, porque, si soy, honesta o si fuera objetiva, ya hubiera renunciado hace mucho. La verdad es que batallo, sobre todo desde que renuncié como al trabajo fijo por dedicarme enteramente a las letras. Yo en mi delirio dije: "Aquí me están, explotando, me pagan muy poquito y, quizá si lo dejo y me dedico de lleno a mi obra", porque yo sentía que ya tenía un gran acervo y que ya tenía un proyecto, una voz definida, me voy a ganar la beca, me van a dar el premio, me van a dar el apoyo y voy a poder dedicarme a escribir y a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces renuncié, yo daba clases en una preparatoria, ya van a ser 2 años de que renuncié, porque sí, bueno, la verdad sí me pagaban poquito y trabajaba un buen, pero mi error fue creer que la escritora me iba a mantener. Me esforcé muchísimo como por concretar proyectos que según yo iban a ser acreedores de becas o apoyos o premios, y pues no, no tuve suerte por ese lado, no quedaron. Me bajoneé muchísimo, así de casi depresión. Dije: "¿Ahora qué hago?", porque no tengo ya el trabajo fijo y lo que yo creí que me iba a sostener, que era la escritura, pues no, algo pasó, no se logró, entonces fue difícil. Empecé como con estas labores freelance de dar talleres de escritura creativa, lo sigo haciendo, corrección de estilo, de repente así trabajitos, proyectos que me salen, pero todos relacionados con la literatura. Entonces, es como te digo, esta necesidad de es lo mío y también siento que ya es un poco orgullo de que te dicen siempre de: "No, te vas a morir de hambre si estudias letras, no, no vas a lograr nada". Entonces, es un poco orgullo de: "Les voy a demostrar que no". Y de repente sí, me gana un poco el pesimismo o el hartazgo, y sí digo como: "Ay, es que de plano es difícil y no lo voy a lograr", pero me levanta, el saber que o sea, que sí lo tengo. Eh
creo que también, así como no he tenido suerte a la mejor con las grandes instituciones, los apoyos o las becas, la gente misma, lectoras, lectores y otros grupos, proyectos culturales, me han convencido y me han dicho, no, sí, no es por falta de talento, es a la mejor falta de oportunidades, otras cuestiones, no sé, te falta algo, pero lo tienes, puedes seguirlo trabajando. Entonces, me convencieron, ya me convencí yo también a mí misma, ya me la creo y digo, no, sí, sí lo tengo, sí, hay algo, un talento, entonces quizás solo no, para mí no ha sido la misma ruta o el mismo camino que otras autoras o autores que yo escucho que beca que meten, beca que se ganan, o que el concurso, o que el apoyo, ¿no? También desde mi estado, el Estado de México no tiene PECDA, por ejemplo, aquí no tenemos muchos apoyos, la verdad, culturales para artistas, ¿no? Y no sé, también yo aterrizaba, quizá no soy la imagen ideal de la escritora, que también hay muchas implicaciones, entonces no dudo que me falte ahí pulir más habilidades, pero también supongo que entre otros criterios sí soy como un poquito la voz incómoda, o sea, la verdad es que yo no sé cómo esta escritora que va ahí con su bandera de, oh, sí, la súper intelectual y siempre hablo muy elocuente, no, la verdad es que yo siempre digo, llevo el barrio a donde voy y no me interesa como estereotipar una imagen de la creadora, la verdad es que no. Entonces, no sé, también pienso, quizá el estereotipo de escritora, mi camino no es tan estereotipado, entonces quizá a mí me toque trabajarle más, o como dices tú, machetearle más. Sí, es muy complicado, pero insisto, creo que la necedad y esta pasión, la escritura, así como me tumba, que a veces siento que digo, ¿por qué elegí este camino tan difícil y me quiebra y todo? Así mismo me reconstruye una y otra vez. Cuando estoy mal, cuando siento que nada tiene sentido, volteo a ver a mis letras, escucho mi voz, lo que tengo que decir y eso mismo me levanta. Entonces, así como me tira, me levanta y ninguna otra cosa lo hace como la escritura, ¿no? O sea, entonces sé que ese es mi camino, no me siento, es paradójico, pero aunque a veces sienta que muera, no me siento tan viva como cuando escribo, no conecto con otra cosa como con la escritura, esto que trasciende mi cuerpo, que siento que incluso ya la pluma se ha mimetizado con mi mano, ahí la sangre es parte de la tinta, algo me hace vibrar cuando escribo, cuando leo un cuento mío y me gusta y yo misma me termino sorprendiendo con el final, que digo, ah, no mames, o sea, eso, conecto muy padre con eso, entonces, no sé, ya le di muchas vueltas, pero lo resumiría entonces a la necedad y a la pasión, es lo que me hace seguir en este camino. Pero todo esto te trajo después del exilio. Aquí van a ser como tres preguntas, pero así de, van un poco ligadas, pero ¿cómo nace después del exilio? ¿Cuál es tu género que te gusta escribir? ¿Y qué, qué te ha parecido para ti como escritora después del exilio? Ok. ¿Cómo nace? Pues igual contaba lo de la escritura que se dio así muy natural, que ya lo hacía yo y no lo había aterrizado. Igual después del exilio, la verdad no fue un proyecto que yo pensara desde cero o que planeara desde cero, que yo dijera, voy a hacer este libro de cuentos breves de ciencia ficción, terror y horror. No, la verdad es que va unido a lo que te venía contando. Yo ya llevaba un par de años, bueno, más de un par de años, llevaba varios años intentando publicar, ¿no? Había participado en varias antologías, la verdad es que sí hay proyectos que han acogido de manera hermosa y que gracias a ellos comencé a darme a conocer y a estar más cerca en la escena literaria, antologías de poesía, antologías de cuentos, ¿no? De narrativa, entonces eran libros, pero donde compartía pues créditos con otras autoras y autores. Y te digo que la gente misma, o sea, si bien no me han amparado las instituciones, la gente, o sea, los lectores, las lectoras, a ellos, a ellas, aunque sean 2, 3, 5, 10, los que sean, les debo mucho, porque fueron comentarios que me empezaron a decir, de, oye, quiero leer más de ti, oye, es que ya leí tu cuento en la antología, pero solo viene uno, ¿dónde leo más cuentos tuyos? Oye, es que me gustó mucho tu texto, pero solo, ¿dónde? ¿Por qué no te has animado a sacar tu propio libro? Oye, ¿cuándo tu propio libro? ¿Cuándo tus propios cuentos, no? Entonces, yo te digo, seguía mandando, tenía ya proyectos armados, que varios de esos proyectos
constantemente los mandaba a convocatorias, a concursos, a proyectos y no quedaban y no quedaban. Entonces llegó un punto en que dije, no voy a seguir esperando. Si sigo esperando que alguien me ampare o que alguien me apoye para publicar, igual y nunca voy a publicar, ¿no? O sea, insisto, quizá no es mi camino ese, o sea, quizá yo no soy esta chica, esta autora que tiene el éxito o la suerte, lo que sea, con la beca o con el premio. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo misma? Me animé a recurrir a la autopublicación, dije, voy a publicar mi libro de cuentos, porque sé que hay gente que quiere leerme, insisto, aunque sean solo 3 5 10 personas, hay gente que quiere leerme y creo que también yo me lo debo, ¿no? Ya he trabajado bastante. Mi primer concurso de cuentos lo gané muy chavita, tenía como 18 19, no tenía mucho de haber entrado a la carrera, fue aquí en igual un concurso así de mi municipio, ¿no? Y eso fue como la constatación de sí, sí tengo algo, ¿no? Lo que te decía hace ratito, sí, sí hay talento. Ahora sí que sí hay talento, solo falta apoyarlo. Sí hay algo que puedo trabajar. Pero tuvieron que pasar, te estoy hablando del 2012, como 6 años, que fueron los que estuve muy dedicada en la carrera a pulirme, para que pudiera estar ya en una publicación formal, ¿no? Que fue mi primera antología. Y de ahí, te estoy hablando de 2018, 3 años para que me animara, 3 años de sí salir publicada en otros libros, he salido como hasta antes del exilio, yo creo como en 10 libros, 10 antologías. Entonces, 3 años para que ya yo dijera, sí, Yasmín, ya, nómbrate escritora, reconócete autora y saca tu propio libro de cuentos. Recurro al libro objeto editorial que me habían elegido en una convocatoria de poesía y me gustó mucho el resultado. El libro se me hizo muy bonito, el proceso, la edición. Entonces, le hablo a la editora y le digo, oye, quiero sacar mi propio libro de cuentos. Entonces, estoy pensando en la autopublicación, pero me gustaría que saliera, ¿no? Con tu editorial. Me dijo, claro, mándame el manuscrito y dije, ¿qué cuentos mando? Entonces, en ese momento, la verdad fue que tenía los proyectos ya armados, mis libros que ya tengo terminados, los tenía en, te digo, convocatorio concurso. Los únicos textos que tenía libres eran los cuentos de ciencia ficción, terror y horror, que no estaban esperando dictamen, no estaban comprometidos. Y dije, aquí está el libro. O sea, no me había dado cuenta. Y todo el tiempo estuvo ahí el libro. Por eso te digo, no lo planeé. Fue algo como, anímate a publicar, tiene que pasar ya. Esto es lo que está. Tiene sentido. Dije, está perfecto. Tiene sentido que justo queden estos cuentos. Los junté, ahí fue armar, pulir, corregir y así nace después del exilio, ¿no? Entonces, fue igual, te digo, no es como la típica historia de, sí, claro, yo lo pensé y lo planeé, no, fue como, lo voy a hacer ya y lo hice. Ujú. Está precioso después del exilio y son en total, a ver, aquí venían todos los cuentitos, Son 15 son cuentos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 cuentitos. ¿Tenías ¿Cuántos? 15 cuentitos? Wow, Sí, no, yo libre. apenas tendré 3. Y a mí lo que me sorprende mucho de estos cuentos es que algunos son muy cortos. Por eso a Ejemplares. mí no me gusta el cuento, porque yo siento que a mí el cuento me limita. Pero podríamos decir que tu género favorito es el cuento. Sí, totalmente. Me preguntabas cuál es mi género predilecto. Te digo, también he incursionado en la poesía, pero la narrativa y en concreto el cuento, amo leer y escribir cuentos, es lo que más disfruto leer y lo que más disfruto escribir. O sea, me encanta el cuento, lo que implica la brevedad, que es un reto creativo. O sea, sí, como lo dices, desarrollar todo un universo en pocas palabras, jugar con tiempo, espacio. Amo el cuento, entonces... Eh, Sí, ya tenía, o sea, ¿qué te diré? Ya tenía, no sé, como 3 libros armados de cuentos. De hecho, la propuesta inicial eran 17 cuentos en Después del Exilio, terminamos quitando 2, y es un paseo también un poco por mi escritura. Te digo, como no lo pensé como un proyecto desde cero, más bien fue juntar estos cuentos que tenía disponibles. Hay unos que escribí, te digo, desde los 19 añitos. De los más viejitos, por ejemplo, La niña que sonríe, Los nombres seguidos. Estos cuentos son de los más viejitos que escribí como a los 19 años. Y ya hay libros más, hay cuentos más recientes, La multitud, El mundo futuro, son como de los más nuevecitos y ya hay como toda una variedad, ¿no? De épocas, ahí hay cuentos de hace 5, 4, 3 años y así, como un paseo un poco. Y la otra pregunta que me hiciste fue qué me ha parecido después del exilio. No sé, siendo objetiva como lectora, por ejemplo, en concreto hablando de la ciencia ficción, eh,
a mí me llamaba mucho la atención este género desde joven, ¿no? Desde adolescente, pero mi acercamiento, y nunca me ha dado pena decirlo, sí era más de cine y televisión, series, películas, que literario. Literario, como siempre, por la academia, en los programas, todo esto, eran los clásicos, ¿no? Bradbury y Asimov. Sobre todo Bradbury, a mí me encantó su obra. Pero ahora ya, 2 años después de que se publique ese libro, sí le cambiaría cosas a la parte de ciencia ficción, sobre todo en el aspecto de aterrizarlo a mi entorno. Aunque uso nombres latinos y muchos luego se deduce que son nombres mexicanos, sí haría escenarios más cercanos a México, sí nombraría la mejor calle de mi colonia, aspectos de la periferia, de la cotidianidad de México, de Catepec. O sea, ahorita la idea de la ciencia ficción sí es como tomar esta bandera de ciencia ficción desde Latinoamérica y México, que se deje de pensar que estos géneros solo se escriben en el extranjero, que cuando nombremos ciencia ficción dejemos de pensar en autores, la mayoría hombres, de Estados Unidos o de Europa, y que aterricemos que aquí en México hay un nicho súper valioso y hay proyectos preciosos, propuestas muy interesantes que no le piden nada a estos grandes referentes, a estos clásicos, a estos bestsellers. Entonces, me parece un buen libro, un libro honesto sobre todo, que es como esta chica que le gusta la ciencia ficción, el terror y horror, y que quizá no lo termina de entender del todo, pero sí entiende el arte, la escritura. Hay cosas que pulir, sí. Yo leo mis cuentos y digo, mira, aquí, por ejemplo, este diálogo lo pude mejorar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pude haber potenciado esta emoción. A lo mejor digo, ahora los tallereo, no, no me gusta leerlos con esa mirada porque finalmente ya se publicó y me parece un buen libro. La verdad me parece que es emocionante, que la mayoría de los cuentos tienen el final sorpresivo, la vuelta de tuerca, que eso me encanta. Me parece que sí son historias entretenidas y que algunas sí son premisas muy originales, ¿no? Entonces sí, lo único que yo diría es ya de mirada objetiva, lo primero que yo le cambiaría o le mejoraría ahora al libro es quizás sí ya desde una mirada más cercana a mis coordenadas, ¿no? Que es algo que te digo muy recientemente, lo estoy aterrizando ahora que leo más propuestas de aquí de México, que ahora como difusora y como autora, como maestra de mis metas es difundir la literatura mexicana actual de gente viva. Entonces quizá eso, tendría una voz más cercana a mí, a lo que me rodea. Pero bueno, es algo que sigo haciendo y que tampoco está escondido en el libro, no está ausente. La verdad es que muchos de mis escenarios, aunque no los nombres, se adivina que de aquí, de México, o por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Yo también en mi futura novela, que en algún momento va a salir, hay una Pronto. callecita que siempre igual imagino y digo, a esta callecita tengo que memorizarla y la voy a poner, pero no, ya, no le cambies ni un punto y coma. Y algo que puedo ver es que tiene una muy buena ortografía, se me fue ahorita el nombre, pero Redacción. está muy bien, cool. Mande, mande. Redacción, ¿no? Ajá, en la redacción está muy bien pulido, las Súper. comas, los puntos, o sea, y está perfecto, o sea, ahí yo le pongo un 20 porque la verdad sí, sí, Ah, sí, porque lamentablemente hay muchos libros que sí de pronto empieza a ver y dices, híjole, aquí te falta, pero en este libro, o sea, yo, algo que con mucho trabajo he estudiado y con los maestros más estrictos, te puedo decir que está muy bien manejada y muy bien realizada. Y ay, bueno, qué ya se lindas. nos está acabando el tiempo, querida Jazz. Ay, qué lamentable, pero pues así es Rápido. esto. Sí, bien rápido. ¿Cuál sería tu consejo que les darías a los futuros escritores? Bueno, ay, primero que le tengan respeto y cariño al arte. Eso es algo que también es una idea que tengo muy presente. A lo mejor ya son ñoñerías mías de que soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien, pero yo sí creo que no basta con las ideas. O sea, estos autoras y autores que de repente dicen, ay, me da hueva corregir los cuentitos, ay, no me encanta como revisar la ortografía, pues ya con la historia yo sí les diría como hay que tenerle respeto al arte, a la literatura y hay que tenerle cariño, entonces no basta a veces con la idea y sí hay que pulirla, que la historia llegue a su mejor versión, tomarnos el tiempo, meternos a talleres, a cursos, leer, estudiar. También es una habilidad que se entrena, así como los deportistas, el escribir, claro que se tiene que entrenar y es un constante practicar hasta llegar a
a este estilo, a esta propuesta sólida. Entonces, que le tengan respeto y cariño al arte, que no lo tomen como algo gratuito de, ay, es literatura, no es algo práctico en la vida o en la sociedad, entonces lo puedo hacer como salga. No, yo sí creo que como cualquier otra disciplina, arte, oficio, tiene que hacerse bien con precisas, estudiándolo, mejorándolo, etcétera. Y el segundo y último consejo sería, que siempre lo digo, que se la crean, que se crean, que se nombren y reconozcan escritoras y escritores, que no se compren estos discursos de ya nada valioso se va a escribir, ya todo lo bueno ya se escribió, ya ahorita autores y autoras pues ya no, o sea, no sé, esto que nos detiene, que nos frena, de ahí, ¿tú cómo te vas a comparar con estas grandes voces, con estos clásicos? Es que no es de comparar, es de crear una nueva propuesta que obviamente va a ser distinta a lo que se escribió hace 100 años. Eh, entonces, sí, igual siempre lo digo, la originalidad no está en el tema, sino en la forma de abordarlo. Siempre habrá temas de los cuales hablar, e incluso si son temas de los cuales ya se habló, muerte, amor, guerra, siempre habrá distintas formas de abordarlo, siempre habrá distintas perspectivas. Eso no se va a agotar, entonces que se la y que se animen a escribir. En lo absoluto, anímense a escribir, no le tengan miedo a las letras, y sobre todo de vuelta una felicitación también por parte de todo mi equipo que leyó parte de tus cuentos y ya se los voy a pasar el libro, ya los voy a ver. De verdad dicen que les fascinó y sobre todo yo te mencionaba de, pues, ¿qué te parecía después del exilio? Porque escribir ciencia ficción no es nada sencillo y sobre todo tú, siendo mujer, las mujeres tenemos un papel súper fuerte en la sociedad porque lamentablemente siempre el reflector es hacia los hombres. Hay muy pocas mujeres que se nos reconoce nuestro trabajo, pero aquí sin duda nos estás dejando súper grande. Gracias, Yasmín, de verdad, por esta entrevista, por ser la madrina de este número. Regálanos, por favor, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Claro, mi página oficial de Facebook es tal cual mi nombre de autora, Jazmín, J-I-Z, Jazmín García Vázquez. En Twitter, en Instagram, estoy como Jaz Garcín, con N, Garcín. Y bueno, ahí me pueden seguir en mis redes, comparto mi obra, mis proyectos, pero también difundo a autoras y autores contemporáneos de México. Próximamente saldrá mi segundo libro. Este año ya me van a publicar en la cuarta antología de este año. Participé en 4 antologías hermosísimas este año y pues sigo en proyectos, hago difusión, doy talleres también si les interesa. Y bueno, sí, para cerrar la respuesta anterior, después del exilio, la verdad me parece un trabajo hecho con mucho esfuerzo y mucho amor. A mí me han preguntado como qué fue lo más difícil de la autopublicación y yo soy súper honesta y digo la parte del dinero, o sea, juntar el dinero para publicar y financiar parte de mi tiraje. Fue mucho apoyo de mi familia que siempre le voy a agradecer. Fue el atreverme, pero sobre todo lo que decía hace ratito, el hacer porque no porque haya sido una iniciativa mía y ya no me haya amparado una institución o un sello oficial, tiene que estar mal hecho, no, yo le puse mucho amor, lo corregí, lo trabajé con la editorial, pulir los escritos, darle forma al libro, a la maquetación, la editora, estuvo también trabajándolo, el ilustrador Aldo Campos, que lo pueden seguir en Instagram como Aldo Roten, también me parece que hizo un trabajo bellísimo con la portada, entonces fue eso, el resultado de mucho amor y mucho esfuerzo. Insisto, es un libro muy honesto que lo que quiere es hacer historias entretenidas, sí que te hagan reflexionar de trasfondo, pero con anécdotas llamativas de géneros especulativos, ciencia ficción, terror, horror, desde la brevedad, desde la sorpresa y bueno, desde este cachito de mundo que es Ecatepec para el mundo. Y se ve. Muchísimas gracias, Jazz. Gracias por esta entrevista. Bueno, ya la voy a cortar, nada más tú no te me vayas. Y pues muchísimas gracias a todos los que están leyendo y sobre todo que están, si se ve esta entrevista. Y pues yo soy Diana Martínez y esta fue la entrevista. Muchas gracias.